Qué bueno es alabar al Señor de esta manera, parece que uno no quiere acabar nunca, ¿no? Muy bien, os doy la bienvenida al último culto dominical en este local. Es una palabra que firmo, Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces, el sábado que viene necesitamos a algunas personas con coche. ¿Quién va a estar el sábado que viene transportando cosas para allá? ¿Con qué coches puedo contar? 1, 2, 3, 4, bueno, más o menos. Con 2 que tenemos nosotros son 5, así que 5 coches. Vale, muy bien. Estupendo. Ya os avisaremos a las damas y damiselas que paséis por el local cuando tengamos todo absolutamente finiquitado para limpiar un poquito. Hemos hecho ya mucho, está muy avanzado lo de la limpieza, pero todavía un poquito más. Muy bien. Viendo el porvenir. Los profetas son hombres que nos ayudan a saber, a entender, a aceptar, a andar. Y Joel es un profeta que nos da una serie de lecciones en medio de crisis. De las crisis de la vida, de las crisis de fe, de las crisis existenciales. Hay tanto tipo de crisis. Yo no sé, pero más o menos todos los que estamos aquí nos acordamos del 11 de marzo. No sé si os acordáis, los terroristas hacen estallar una serie de bombas en los trenes de cercanías en Madrid. Unas 190 personas mueren de una forma totalmente cruenta, inútil, despiadada. Y yo nunca olvidaré ese momento de impotencia, de rabia, de coraje que me invadió en esos momentos. Yo dije, pero qué derecho tienen a hacer algo así, ¿no? Y los que lo vivieron, aquello jamás lo van a olvidar. ¿Os acordás de Haití, que también se puso a temblar la tierra y nos cuentan que unas 250.000 personas murieron? Y lo que en un momento era el hogar, el lugar, la ilusión de muchas personas, pues se quedó por tierra, una crisis tremenda. No sabemos todavía cuántos han muerto con este último tsunami, pero ya iban por 837 contados. Y los que se lleva el agua, uno realmente no sabe. Este libro de Joel fue escrito a personas que tenían muy fresco el pensamiento de que Dios es también un Dios de justicia. Sepamos que este libro fue escrito durante un tiempo de profunda crisis. Aquellas personas jamás olvidarían aquello por lo que estaban pasando. Y es siempre así, amados. Dios, y eso es lo hermoso, hace oír su voz especialmente en tiempos de crisis. Antes había algunos hermanos con nosotros en casa comiendo, no sé, pero todos los que vienen a casa comen, no sé, ¿no? Estábamos comiendo y el tema que surgió fue también el de los últimos tiempos. Y es que hay tantas crisis que uno no puede pensar en otra cosa. Y es como que una gran crisis está ahí detrás de todo. Entonces, ¿por qué hace Dios oír su voz en estos tiempos de una forma especial? Pues simplemente porque una crisis, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos pone de rodillas, nos lleva a clamar a Dios con muchísima insistencia. Y la verdad, hoy no vamos, porque no es el tema de Joel tampoco, no vamos a intentar responder a la pregunta del por qué Dios permite esto o aquello. Lo que queremos tratar tiene que ver con cómo Dios responde y cómo Dios también renueva en momentos de crisis. Y hay tantas crisis. A ver, está la crisis económica, la crisis de fe, está la crisis de salud. ¿Qué otras crisis se os vienen a la cabeza? Decídmelas. Familiar, moral, trabajo, enfermedades. Hay tantísimas crisis, ¿no? Y en esta tarde, para tratar esta perspectiva del mensaje de Joel, nos vamos a fijar en algunos elementos que están en este libro, en este mensaje de Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra crisis? Es una palabra griega. A ver, ¿qué significa crisis?
¿Cómo? Falta de algo es como lo interpretamos. ¿Otra posible interpretación? Caos. ¿Qué más? Crisis. Crisis no significa problema. La palabra crisis en griego es punto de inflexión. Tómala, qué bueno. No, a mí me parece estupendo. Es decir, si yo estoy en una crisis, no es que esté hundido en un problema, que puede ser, sino que estoy en un punto de inflexión. En un momento donde yo puedo tomar decisiones que me lleven en una dirección o en otra. Entonces, si nosotros hablamos de que estamos en una crisis y que en el momento de crisis Dios habla de una forma especial, se deja oír, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios en esos momentos nos quiere dar una salida, nos quiere dar una dirección. Ahora vamos a irnos al libro de Joel. Ya veis que es el segundo de todos los que vamos a estar tratando, de todos los profetas menores. Y aparentemente la crisis por la que ellos están pasando ha sido desatada por una plaga de langostas que está atacando a Israel. Pero esas langostas eran como cualquier desgracia, es decir, no venían solas. Una desgracia nunca viene sola, un problema nunca viene solo, ¿vale? Lo visible y hasta lo que no se veía es afectado, es decir, había una crisis externa, pero también tenían una crisis interna profunda y real. Fijaos lo que dice el versículo 4 del primer capítulo, para que veáis hasta dónde llegaba esa crisis. Dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Y yo me los comería a todos ellos, pero es tremendo, ¿no? Es decir, que es algo, es la peor plaga múltiple jamás registrada en la Biblia. De hecho, era tan terrible, bueno, las 7 plagas de Egipto fueron todavía peor, ¿no? Pero nadie podía decir, yo me acuerdo que hace 30 años pasó. No. Algo así no había pasado nunca. Y permitidme que os lea algo que se escribió hace unos años, describiendo una de esas plagas, solo de langostas. Yo no las he vivido, aparte de alguna que otra langosta que se había perdido en un viaje y caía en Canarias. ¿Tú las has visto, las langostas en Canarias? Mi padre se comió una, dice, ya que estaba por allí, me la comí, dice, y es como una gambita más o menos. Así que no es tan mal del todo, ¿no? En 1915, escriben, una plaga de langostas cubrió a Palestina y Siria. Es para que os imagináis cómo funciona esto, ¿no? Dice, el primer enjambre apareció en marzo. Eran langostas adultas que aparecían en formaciones como nubes que oscurecían el sol. Las hembras medían entre 6 y 9 centímetros y comenzaron inmediatamente a poner huevos en agujeros que practicaban en el suelo. Unos 100 huevos a la vez. Estos agujeros podían verse por todas partes. Testigos oculares estiman que había de 65.000 a 75.000 huevos depositados por cada metro cuadrado. Esto hay que leerlo, ¿no? Después de poner sus huevos, las langostas proseguían su vuelo. Toda la vegetación aparecía devorada por esos insectos y cuando no tenían nada que comer, se comían hasta la corteza de los árboles. ¿Os podéis imaginar cómo se quedaría ese parque después de que pasaran esos bichos? Es casi indescriptible, ¿no? Y sabemos por el profeta que no solamente una plaga de características similares a la descrita estaba azotando el país, sino que durante ese tiempo también tenían una sequía tremenda. Estamos hablando de crisis, ¿verdad? Su futuro estaba en peligro porque así no podían recuperarse de ninguna manera. Así que no solamente estaba destrozada la vegetación, sino que no había manera de repoblar aquello porque no tenían agua. Dice el versículo 20, aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Menuda situación. Es decir, y no tenemos a los bomberos por ahí, ni los aviones que lanzan agua, ni nada. Aquello sí que era una crisis hasta las mismísimas raíces. Era algo que involucraba su presente y su futuro
y amenazaba incluso con borrar su historia, el pasado, insectos destructores, sequía, fuego, ¿no? Y es curioso observar que el profeta Joel ahora se dirige a ciertos colectivos para ejemplificar el alcance de esta crisis. Versículo 5, ahí habla de los borrachos, de asociales. Dice, despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. No tienen nada que chupar. Es decir, se han quedado secos. La desesperación de que se quedan sin suministros. Uno dice, pues fastidiate, oye, ¿no? ¿Te quedas sin vino? Apáñate. Pero en el 9, también los sacerdotes, dice, han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Es decir, no tienen que ofrendar. Por lo tanto, tienen la entrada al Señor como vedada. No podían traer ofrendas, no podían adorar al Señor. Y en el versículo 11 se habla de los labradores, es decir, los trabajadores. Avergonzaos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. No tienen con qué trabajar. Ahí el paro y lo que todo eso significa. Y por aquí, por el paro, han pasado más de uno. Uno se ve impulsado cuando dices, madre mía, ¿no? Porque por una parte, ya dije, los borrachos, luego los sacerdotes y los labradores o trabajadores. No, como estamos en Andalucía, uno dice, no ve la que están pasando, ¿no? A todos se nos pasará por la cabeza la pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha hecho ese pueblo para que le caiga una así? O preguntado de otra manera, ¿dónde está Dios? ¿Nos está castigando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está cayendo una de esta? ¿Cómo me he merecido yo que Dios permita que yo esté en una crisis de tal envergadura? La respuesta del profeta Joel es algo extraña y la vamos a escuchar y luego intentaremos comprenderla. Si tenéis la Biblia abierta, voy a leer del capítulo 2, los versículos 1 y 2 y el 11. Dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Versículo 11, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? En otras palabras, lo que Joel le dice al pueblo es más o menos, si estáis pensando que esto es una crisis, esperad, y ya veréis lo que Dios hará en su momento. Cuando yo he hablado a veces así en conversaciones en la iglesia de crisis, de la crisis por la que está pasando España, los hermanos de América Latina me miran a los ojos y sonríen así y dicen, ¿crisis? No saben lo que es una crisis, ¿no? Entonces, ellos siempre viven en crisis, ¿verdad? Y hermanos, llegará el día de su juicio que será tan tremendo, que cualquier crisis por la que nosotros pasemos va a parecernos una excursión en el campo. Yo me imagino que más de uno podría pensar que a Joel le vendría bien un cursillo de consejería espiritual, porque uno de los principios que tendría que aprender sería el de no decirle a la gente las cosas que los podrían poner mucho peor, ¿no? Pero lo que el profeta está intentando comunicar a sus oyentes es que entiendan que Dios permite o inclusive a veces envía tiempos trágicos, momentos incomprensibles, crisis agudas, para hacer que la gente que está, recordad esta mañana, que está durmiendo o muriéndose espiritualmente, se despierten. ¿Sabéis? Cuando las cosas van bien, el hombre y la mujer sucumbe al peligro de desviarse, incluso de los asuntos espirituales. Al que le va bien piensa que es autosuficiente, se va por su camino, peca sin pensárselo 2 veces, pero cuando llega el golpe, los momentos devastadores, la necesidad tremenda, la crisis sin previo aviso, entonces el hombre grita y llama a Dios. Y es difícil de decir algo así, pero
siendo consecuentes con el texto de este profeta, estas cosas vienen porque Dios nos ama. Dios permite la crisis, un momento de cambio fuerte, porque Él nos ama. Encarar las consecuencias de nuestros hechos y acciones es algo que nos puede despertar, que nos debe despertar. Y Dios permite lo que permite para que nos demos cuenta lo que significa dejarlo a Él y a sus asuntos de lado. Así que Él quiere despertar a su pueblo antes de que sea demasiado tarde y envía a veces crisis realmente poderosas. ¿Qué nos enseña la crisis por lo que está pasando la economía? ¿Qué nos enseña la crisis económica? Oye, pues que ni el euro es seguro, ni el dólar, ni que estés montado en el dólar. Es decir, la crisis nos ha mostrado que nuestra única seguridad reside en el Señor, no en el dinero, no en el trabajo, no en la buena voluntad, no en hacer las cosas bien, que Él tiene razón cuando dice que no nos endeudemos. La crisis nos ha enseñado muchísimas cosas. ¿O qué nos enseña la enfermedad? ¿Qué nos enseña la enfermedad? Pues que la vida es corta, que somos débiles, que un día nos moriremos, que somos dependientes. ¿Qué nos recuerda la muerte de un ser querido? Pues eso en cada entierro me pasa. La vida es un suspiro y la eternidad nos está aguardando y allí yo creo que seguirán las líneas que hemos comenzado aquí. Aquí ponemos quizás esto así, una línea así y luego ahí es infinito ya, pero las líneas las hemos puesto aquí, el comienzo. Entonces, que el bienestar material se vaya, nos recuerda como pocas cosas que aquello en lo que nosotros gastamos nuestros mayores esfuerzos es algo que el viento puede llevarse en un abrir y cerrar de ojos. Y amados, los tiempos de crisis son tiempos de decisión, de recapacitar, de pensar, de actuar. Ayer y anteayer lo vimos en esta reunión que tuvimos para parejas. Las crisis en las parejas son tiempos maravillosos, porque uno se da cuenta de las cosas que no están bien y puede tomar decisiones. La crisis en la vida espiritual es exactamente lo mismo. La crisis económica te pone frente a unas ciertas cosas. La crisis física de sanidad es exactamente lo mismo. Es un momento de gracia donde Dios permite que en ese momento tú tomes unas decisiones que sean importantes. Ahora vamos a ver la respuesta. ¿Qué es lo que Dios contesta a los que le llaman? ¿Cuál es su respuesta en momentos de crisis? Y queridos hermanos, muchos son los que le dan la espalda a Dios cuando la crisis les pega con toda su fuerza. Pero Joel, el profeta, nos sugiere otra cosa. Fijaos lo que dice en los versículos 12 al 14 del 2 capítulo. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? La propuesta de Joel es que el pueblo, los buenos del pueblo, los malos del pueblo, los indiferentes y también los diferentes se vuelvan a Dios, se arrepientan. Es el momento en que confiesen su pecado y dejen de practicarlo. Es el momento para ponerse serios en ese asunto de seguir al Señor. Y eso es tan urgente que el profeta nos pone unos ejemplos de lo que la gente debería de poner en segunda posición ante la urgencia del llamado. Él en 2:16 leemos de reunir al pueblo, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, a los novios, con palabras quizás más comprensibles. Se llama al pueblo de Dios y no importa que sean ancianos, no importa que sean jóvenes, no importa que sean madres con sus bebés a cuestas, no importa que estén muy enamorados y ocupadísimos, todo eso no le importa a Dios. Dios lo que quiere es que su pueblo se arrepienta, que su pueblo lo busque a Él. Y hermanos, permitidme que diga algo con respecto a las reuniones de oración. Yo creo que
Cada vez que nosotros como iglesia nos reunimos a orar, estamos obedeciendo las palabras de Joel 2:16. Reunir al pueblo. El pueblo puede venir, simplemente tienen que querer. A los ancianos pueden venir porque les sobra el tiempo. A los niños a veces se les deja ver la tele hasta no sé qué hora, se les dicen que estudien, que hagan esto, lo otro. No, lo que debes de enseñarle a tus hijos es que para ti es más importante ir al culto de oración a que él saque un 9 o un 10 al día siguiente. Que para ti el encuentro con el Señor es más importante que todo lo demás. Y los bebés, pues te lo metes debajo del brazo y te vas a la oración con ellos. Es decir, los bebés nunca estorban. Nuestra obediencia a su palabra tiene que ser algo práctico, visible, tangible, medible. Lo demás es nada, ¿no? No sé si lo sabéis, pero después de ese terrible atentado en Nueva York, o del atentado que hubo aquí en España, la asistencia a las iglesias creció. En Estados Unidos, después de ese atentado, se vendieron más Biblias. La gente hablaba de Dios y oraba como hacía tiempo que no se practicaba. Todo el mundo sabía dónde buscar consuelo, pero la mayoría, la inmensa mayoría, también en España se olvidó ya de todo eso, de esa necesidad, de ese vacío, de esa búsqueda que el alma está reclamando. Es como nos dice el versículo 13 del segundo capítulo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. A Dios le interesa un arrepentimiento que realmente llegue al corazón, desgarre el corazón y no la representación superficial de algo profundamente espiritual como es el arrepentimiento, el dolor de haber estado jugando a cristianismo o a cualquier otra cosa. Queridos, hay gente que están dispuestas a rasgar sus ropas. ¡Ah, qué mal lo he hecho! Pero no sus corazones, ¿verdad? Y estas palabras son muy directas y sin adornos, por eso tenemos que permitir que nos toquen y que nos sacudan. Sin embargo, en medio de estas palabras tan serias y como invitación final escuchamos algo más. Fijaos lo que voy a leer, 2:13. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Dios no quiere castigar. Él quiere que nos volvamos a Él. O en el 2:32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, con Dios tenemos a alguien que está con los brazos abiertos para los que den ese paso concreto, que se arrepientan, que estén dispuestos a congregarse en actitud correcta para clamarlo a Él, para buscarlo. Y yo repito, queridos, sus brazos están abiertos como los de un padre cuando su hijo pródigo regresa, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. A mí me gustaría un día vernos como iglesia, todos delante del Señor, en un culto de oración magnífico, magnánimo, con más gente que el domingo, clamando al Señor. Y cuando el pueblo lo haga, dice la palabra, que Dios oirá y que bendecirá nuestra tierra. Pero no hemos llegado todavía a comprender la importancia, la profundidad y el poder de lo que es la oración de la iglesia unida delante del Señor. Después de esto vemos un renacer. La segunda parte del libro de Joel está dedicada a la descripción de lo que les sucederá a aquellos que acudan a Dios de todo corazón. Y lo primero que les dice es que los va a hacer partícipes de un renacer. Y lo hará en dos diferentes niveles. Al nivel de lo natural, de lo visible y lo tangible, y en el nivel de lo espiritual, de lo invisible. Me acuerdo, quizás más de uno de vosotros lo ha visto, de unos pueblos, creo que en Nicaragua, que hubo muchísimas conversiones. Y entonces Guatemala era, hermano, muchas gracias. Y entonces allí los que antes eran borrachines, ahora trabajaban la tierra y tal, y la tierra daba unos frutos. Exagerado, y el bienestar en aquellos pueblos subió de una forma tremenda, y eran la gente clamando a Dios y trabajando, ¿no? Ahora, en primer lugar, Dios se compromete cuando vamos a Él a proveer por mis necesidades físicas. En el versículo 18 y 19 leemos: entonces el Señor
se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite y os saciaréis de ello. El pueblo está por los suelos. La crisis no les da respiro, no tienen nada verde, no tienen agua. El fuego ha quemado los pastos en el desierto. Están mal. Y Dios dice: arrepentíos, venid a mí. Y mira, yo os puedo dar de todo de una forma que ni os lo podéis imaginar. Y queridos, claro, nosotros no estamos trabajando el campo, ¿verdad? Somos de todo menos agricultores. Y a veces nos falta el feeling para entender eso. De lo que se nos está diciendo aquí es de una vida que realmente es productiva, que lo que tú vas a ganar no cae en saco roto, sino que realmente tú tienes para ti y te sobra. La sensación que tenemos Anne y yo a veces es: Señor, podemos dar, podemos repartir. Ya tenemos los hijos fuera de casa, que se apañen como puedan. También los ayudamos, naturalmente, ¿no? Pero la sensación de que el Señor te da a veces a espuertas, no para que ahorres. Los cristianos que ahorran, a mí, no sé cómo se puede guardar dinero sabiendo las necesidades que hay. Yo, por lo menos, no pienso así, pero es mi pensamiento personal, ¿no? Pero es tremendo. El Señor se llenará de celo por su tierra, piedad de su pueblo, responderá, hablará a su pueblo: grano, mosto, aceite, y os saciaréis de ello. Y eso no quiere decir que no pasemos por pruebas, por dolor, nunca más. Lo que se nos dice es que el Señor va a saciar todas nuestras necesidades básicas. Él se compromete a darnos fuerzas para poder disfrutar la vida y para tener suficiente. Y en segundo lugar, observamos que el Señor le dará a su pueblo un verdadero renacer espiritual. Versículo 28-29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. A ver quién se acuerda de esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Sabéis lo que significa esto? No solo que esto es Pentecostés, sino esta es la promesa para un pueblo que se arrepiente. Y fijaos qué bonito lo que dice aquí: vuestros, a ver cómo era, hijos y vuestras hijas profetizarán. Tremendo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Yo he estado en una reunión de pastores y me fui súper triste. ¿Sabéis de qué hablaban? De los pocos años que les quedaban hasta la renta. A mí me quedan 3, a mí me quedan 2, a mí me queda un 80%. Oye, tío, ¿cómo puedo hacer para sacar más? Y yo me quedé y digo: Dios mío, ¿no? Dios mío, no tienen sueños, no tienen palabra profética, no tienen ilusión, no luchan por la iglesia. Están pensando los años que tienen que aguantar para poder cobrar la renta. Triste, ¿eh? Triste, pero los pastores somos así, unos desgraciados. Tanto follón encima, tanto problema encima, que al final solo ves la meta: quiero llegar a mi renta, vivo, ¿no? Porque la mayoría se quedan por el camino con un ataque al corazón. Eso es lo que pasa realmente, ¿no? Pero fijaos, por favor, que aquí se habla de que incluso los ancianos tendrán sueños, los jóvenes serán unos visionarios, y aún sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en esos días. Algo tremendo, donde las cosas cambian, la visión se transforma, el deseo de que haya más está ahí, y eso lo pone Dios. Y querido, eso es bonito. Mira, el Espíritu Santo, lo dice la palabra. No voy a citar el texto bíblico porque no es necesario, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, es el que nos equipa para servir, el que nos garantiza nuestra herencia, el que nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. Y de ese espíritu a espuertas, una forma de vivir la vida cristiana que no es la lucha por la supervivencia, sino la lucha por la victoria, para avanzar más y llegar más lejos y un punto más. Hoy
vino alguien a la iglesia de Málaga y me dijo que el Señor le ha puesto en su corazón. No es de nuestra iglesia, es la primera vez que lo veo, pero está bien así, ¿no? A mi esposa también la vi una vez por primera vez y fijaos en lo que me metí. Es decir, que cuando ves a una persona por vez primera no sabes lo que hay detrás de ella. Y me dijo que él viene a Tolox porque allí no hay iglesia y quiere plantar una iglesia. Digo, Dios te bendiga, qué bueno, qué bueno. Si me llega a decir Torrox, lo beso allí mismo. Pero me dijo Tolox, ¿no? Digo, bueno. Vete a ver si en el cielo se equivocan en una letra, ¿eh? Podría pasar también. Pero yo no le dije, ¿es Tolox o Torrox? Tú dime. Ya. Mirad, a pesar de que somos lo que somos, que a veces somos pecadores empedernidos, el deseo del Señor es darnos un renacer, quitarnos los problemas materiales de encima y bendecirnos de una forma espiritual que nosotros estamos capacitados para ir más allá. La conclusión, queridos, una crisis, cualquier crisis, nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de Dios. La decisión es nuestra. ¿Se ve bien las caras? Ante todo la de la niña, ¿verdad? Se ve muy bien. Es decir, hemos de alejarnos del camino de los insensatos y acercarnos a Él, que es de sabios, porque Dios nos está invitando a ello. Y precisamente las dificultades que tú tengas por el camino son dificultades que te invitan a postrarte delante del Señor. Y la crisis es como un llamamiento de Dios a que tú por fin te agarres a su mano y digas, no te suelto hasta que me bendigas. No tenemos que temer las amenazas de la vida y del mundo. Imagínate eso. Tú te subes a una de las montañas rusas más peligrosas que te puedas imaginar. ¿Quién se ha subido a una montaña rusa de esas que al bajar el estómago se te pone en el... Te va a salir, ¿sí? ¿No? Son fantásticas, mira. Te lanzas, pierdes la cabeza. Cuando empiezas a dar vueltas ya no sabes lo que es arriba, no sabes lo que es abajo, si vas para adelante, si vas para atrás, te mareas, te quedas ronco de tanto gritar, con los nervios a flor de piel. Y cuando se bajan y tú dices, ahora se caen muertos, salen corriendo y se ponen en la cola para subirse otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque a pesar de todos, se sienten seguros. La presión te aplasta contra el asiento, el cinturón te agarra bastante bien. Fíjate la madre agarrando a la niña como si se fuera a caer. ¿Qué se va a caer? Para nada, ¿no? La gente hasta paga por experimentar algo así. Saben que pueden pasar por medio del terror porque están seguros. La descripción más bonita de todo eso me lo ha dado mi hijo Benjamín, que se subió a uno en Estados Unidos de estas montañas rusas. Y entonces iban subiendo, y cuando van subiendo tú siempre te vas preguntando, ¿por qué estoy sentado aquí? Subiendo, y ponía dos vías. Y en una ponía wrong way, el camino equivocado. Y el aparato hace y se va por el camino equivocado. Y entonces cuando llega, él casi ve hasta abajo, y la vía acababa en un suelo de cemento. Y en ese momento se echa abajo y empiezas a acelerar y tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no era cemento. En el momento en que el aparato tenía que chocar, aquello cede y se mete bajo pie. Es algo así, ¿sabéis? Queridos, yo creo que nosotros estamos en condiciones de sentir y experimentar la realidad de ser hijos de Dios de una forma similar. El mundo está revuelto, está convulsionado, puedes tener experiencias terroríficas, pero no hay desesperación, porque sabemos que en todo lo que pase, su mano nos está sosteniendo. Sentimos que su espíritu nos guía, creemos que Él nos va a llevar a casa. Su perdón nos viste, su misericordia nos rodea, su gracia nos sostiene y sus promesas son lo más seguro que nosotros podemos tener en nuestras cortas vidas. ¿A dónde vamos si no es con Él? ¿Qué es lo que hacemos si no es de su mano?
queremos lograr si no es para Él también? Amados, no podemos saber lo que el futuro nos va a traer. Puede ocurrir de todo. Más crisis, más desastres, más guerras, muertes y pérdidas. Sea lo que sea, Joel nos recuerda que es mejor perder todo eso que perder el apretón de mano de Dios alrededor de nuestra vida. Voy a leer al salmista Asaf y con eso concluiremos. Salmo 73 a partir del versículo 23. Dice así: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Qué palabra más preciosa. Queridos, yo creo que el salmista entendió la lección de las langostas, de las crisis en esta vida, sean del signo que sean, duelan lo que duelan. Entendió que todo es secundario, comparado con el hecho de que tenemos la posibilidad de caminar con el Señor. Mira, cuando nosotros venimos de Málaga a casa, al Rincón, siempre tenemos que pasar por un túnel. No hay forma de evitarlo. Es un sí o sí. Las crisis van a estar en tu vida, sí o sí. La cuestión es que tenemos la posibilidad de atravesarla de mano de Dios, de la mano de Dios, vosotros. Yo te invito a que en esta semana te tomes unos minutos y leas el libro de Joel bajo esta perspectiva, con esta forma de verlo, y que te goces en un Señor que realmente permite la crisis, pero solo para atraerte mucho más a su presencia. Amén.